El apóstol San Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versos 3 al 6. Filipenses 1, versos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo así se refería a los hermanos de Filipos. Y dice el apóstol que él oraba a Dios y dice que se acordaba de los hermanos de Filipos. Pero él usa una palabra que se repite mucho en esta carta, en estos escritos a los filipenses. Dice rogando con gozo. En el verso 4, la última parte, rogando con gozo. La alegría de la salvación que tiene el cristiano permanece en tensión con la tribulación. Esto es, a veces en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones de desaliento, existe el gozo de la salvación, la alegría por la salvación. El apóstol Pablo estaba pasando por una situación difícil, pero cuando oraba, dice en ese verso, rogando por gozo, dice que él, con gozo, dice que él le rogaba a Dios y lo hacía con gozo, lo hacía con una alegría que era resultado del consuelo que Dios da en la tribulación, era el resultado de descansar en Dios a pesar de la situación difícil que se estaba viviendo, rogando con gozo. Pablo estaba preso. Su situación era incómoda. Muchos enemigos del evangelio rondaban la iglesia y él en la cárcel. Las iglesias donde él había estado estableciéndolas y ayudándoles a crecer, esas iglesias eran asediadas por falsos maestros, por falsos profetas, enemigos, por supuesto, de la iglesia. Pero en medio del conflicto, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, el apóstol Pablo dice que él oraba, rogaba por los hermanos, pero lo hacía con gozo. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo producía ese gozo y se expresaba cuando él oraba a Dios. Lo expresaba cuando se acercaba a Dios pidiendo por los hermanos de Filipos. Dice siempre, verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo estaba pasando por un momento difícil, pero nada impedía que el hombre que estaba siendo obediente a Dios, nada impedía que él tuviera gozo. Nada puede impedir en la vida del hombre que obedece a Dios el gozo. Nada lo puede impedir. Cuando una persona como el apóstol Pablo está entregada totalmente a Dios, la tribulación no le impide el gozo. Es más, el gozo es fruto del Espíritu. El gozo es fruto del Espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo
podía experimentar el gozo a pesar de las pruebas. Por eso él pudo decir más adelante en esta misma carta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto dice en Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Miren cómo el apóstol exhortaba, el apóstol motivaba a los hermanos a regocijarse en Dios, y miren cómo dice: siempre, a regocijarse en el Señor Jesucristo siempre. Y el apóstol podía decir: yo oro, yo ruego por ustedes con gozo. Estaba en la cárcel, estaba sufriendo, pero el gozo no le era quitado. El apóstol estableció un mandamiento en la primera carta a los tesalonicenses cuando les dijo: regocijaos o estad siempre gozosos. Primera a Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Miren, hermanos, el apóstol expresa de manera exterior su gozo. El apóstol expresa de manera exterior el gozo, mostrando alegría, mostrando gratitud, mostrando reconocimiento ante Dios. Y miren esto también, hermanos. Hay un pensamiento, hay una filosofía de que todo buen cristiano tiene que ser serio. Y cuando hablo de serio me refiero a que se enseña que el cristiano no debe reír, no debe pronunciar carcajadas, el cristiano no debe ser escandaloso en su risa, el cristiano debe ser serio. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Pero ¿cómo expresar el gozo? ¿Cómo expresar el gozo si no es con alegría? Yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que Jesús siempre andaba con un gesto serio, adusto? ¿Usted cree que Jesús era así, muy serio? Yo creo que a una persona muy seria, muy seca, los niños no se atreven a acercársele. Y la Biblia dice que los niños venían a Jesús. Los niños venían a Jesús y se le acercaban a Jesús, y Jesús los tocaba, y Jesús hablaba con ellos, y Jesús los abrazaba. Una persona adusta, una persona con un gesto serio, que no expresa gozo, que no expresa alegría, no llama la atención de los niños. Hermanos, el apóstol Pablo hablaba de gozarse, hablaba de regocijarse en el Señor. Y esto quiere decir: muestren alegría, muestren alegría. Creo que por eso mucha gente no quiere ser cristiano, porque los cristianos enseñan, y algunos viven así como si fueran unas personas que nada los motiva a reír, nada de sonreír, porque deben de ser serios. Una cosa es serio, por ejemplo, en palabra, serio en los compromisos, pero ese es otro tipo de seriedad. Allí sí el cristiano tiene que ser serio, pero el mostrar una cara agria, por ahí cantan algunos hermanos un coro que se llama el cara de limón. Hay quienes tienen una cara agria, reseca, que lo mira uno y parece que están enojados, y les pregunta a uno si están enojados y dicen: no, así soy yo. Bueno. Pablo habla de que rogaba a Dios, oraba, dice, con gozo. Mostraba de una manera exterior su alegría. Alguien dijo, hermanos, que un creyente con un rostro hosco, serio,
es un pobre creyente. Es un pobre creyente. En todo sano esparcimiento, el cristiano puede participar. El cristiano no tiene que alejarse o disfrutar de una distracción sana. No tiene que alejarse. El cristiano debe de vivir con gozo y mostrar de manera exterior su alegría y saborear lo que Dios da. El no saborear, el no gozarse con lo que Dios le da, no es un buen testimonio, hermanos. Sin duda, mucha gente, cuando mira a algunos cristianos serios, dirán: yo no quiero ser como este, amargado. Gozo. Y el gozo se manifiesta de una manera exterior. Y se manifiesta con alegría. Hay algunas cosas que nosotros podemos ver en relación a la alegría. El apóstol empieza la descripción de sus oraciones y dice que él da gracias a Dios. Y luego comenta de que ora por los filipenses con alegría. Ora por los filipenses con gozo. Ahora, la intención, hermanos, la intención de esta carta, de este estudio, es subrayar el afecto por los filipenses, pero también anunciar un tema que aparece de manera continua en esta carta. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 18. Dice el verso 18, Filipenses 1, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y luego dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba y mostraba su alegría porque el evangelio era predicado, el evangelio era anunciado. Estaba contento porque el evangelio se predicaba y él mostraba ese contentamiento, él mostraba esa alegría, hermanos. En el verso 25 dice el apóstol: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y gozo de la fe. En el capítulo 2, versículo 17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y luego dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gócense y regocíjense. No solo tengan gozo, hermanos, es lo que está diciendo, sino que regócense, regocíjense. Está hablando de mostrar, hermanos, de mostrar la alegría. Esto es algo, hermanos, es algo que tenemos que hacer. Es un buen testimonio para la gente que no es cristiana. Que vean que en Cristo hay gozo, que el fruto del Espíritu es gozo y que no es motivado por las circunstancias ese gozo, sino que es un gozo que permanece para siempre. El verso 29 del capítulo 2 de Filipenses dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo. Recibidle en el Señor con todo gozo. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. La alegría, por supuesto, del cristiano ha de ser en Cristo. Dentro de
de las cosas de Dios, dentro de lo que es sano. Allí en esas cosas debe gozarse el cristiano, gozarse en el Señor, dice el apóstol. En el capítulo 4, verso 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso dice el verso 1. Y el verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, a lo largo de toda la carta a los filipenses, el apóstol trata este tema, el gozo del cristiano, el gozo del creyente. Y miren esto, hermanos, él está tratando de motivar a los hermanos de Filipos a que se gocen, a que se regocijen en Dios, en el Señor. Y miren quién lo está haciendo: el que está padeciendo, el que está sufriendo, el que está pasando por una situación difícil porque está en la cárcel. Él es el que está motivando a los hermanos para que se gocen. Una vez más, vemos que el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que enseña, de lo que pide a los hermanos. Es un ejemplo. Leo otra vez el verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es capítulo 4, verso 4. Y Pablo está en la cárcel y dice que cuando ora, ruega con gozo. Dije, Pablo es un ejemplo, hermano, de lo que más adelante va pidiéndole a los hermanos que hagan, que se gocen en el Señor. Y miren, hermanos, algo que tenemos que entender. Es fácil decirle a los demás, gócense, regocíjense, y luego gócense en el Señor siempre. Decirle a los demás que siempre estén gozosos es fácil, ¿verdad? Y siempre. Y cuando nosotros estamos pasando por problemas, ¿nos gozamos? ¿Es real ese gozo en nuestras vidas? El apóstol Pablo era un ejemplo, hermanos, era un ejemplo de lo que es gozarse en el Señor. Era un ejemplo. Para Pablo, el gozo no dependía de encontrarse en circunstancias favorables. Para Pablo, el gozo no era, el resultado de que las cosas fueran bien. Para el apóstol Pablo, el gozo, a pesar de las circunstancias, era motivado por ver cómo el evangelio avanzaba, aunque había problemas, aunque había oposición. Pero él se gozaba en eso. No era cómodo estar en la cárcel. No era cómodo lo que estaba viviendo. Pero Pablo veía cómo el evangelio avanzaba y él se gozaba en eso. Miren lo que dice el verso 18 del capítulo 1. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. La situación no era buena, había problemas, pero él veía que el evangelio avanzaba y él se gozaba por eso. Así que Pablo se goza cuando se acuerda de los hermanos de Filipos en oración. Y se acuerda de ellos de una manera constante. Así que su gozo, hermanos, era algo constante. Dicen que un hombre llamado Mark Twain, dicen que era un humorista profesional. Era un hombre que reía y hacía reír. Hablaba y escribía cosas que hacían reír a la gente. Y olvidaban sus problemas por un corto tiempo, por cuando él estaba hablando. Pero dicen que un día él mismo pasó por una situación difícil. Dicen que su hija, Jean,
murió, dicen, repentinamente. Y era tanto su dolor que dicen que él no pudo asistir al funeral. No pudo. Se sentía demasiado enfermo por la tristeza como para ir al funeral. Y dicen que le dijo a un amigo: nunca he envidiado a nadie sino a los muertos. Siempre envidio a los muertos, porque dice, ellos no pasan momentos de tristeza. Es fácil hacer reír a los demás, o es fácil pedirle a los demás que se rían, que estén contentos, que estén gozosos. Pero, ¿y nosotros? El mandato y la exhortación que Pablo da, hermanos, es para todos los cristianos. Es para ti, es para mí, es para usted, es para mí. Nos dice que nos gocemos en el Señor y nos dice que nos gocemos siempre, siempre. Y es posible esto, hermano. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Isaías 53. Isaías capítulo 53, ahí nos habla del Mesías, nos habla de Jesús. Dice el capítulo 53, versos 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Miren esto, hermanos. El Señor Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero, aunque él fue eso, poseía un gozo profundo que podía ofrecer a todo el mundo. Jesús dijo, miren lo que dice Juan capítulo 15, versos 11. Aunque él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, él tenía gozo, un gozo que podía ofrecer a otros. Dice el verso 11 de Juan 15, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué dice? Para que mi gozo esté en vosotros. Aunque Jesucristo fue varón de dolores, aunque Jesucristo fue experimentado en quebranto, él tenía gozo. Él poseía un gozo profundo que podía ofrecer a los suyos. Ahora, cuando se enfrentó a la muerte, cuando él sabía que se acercaba la hora de su muerte, es cuando dice estas palabras. O sea que a pesar de las circunstancias, Jesús podía tener gozo y ofrecer ese gozo a los suyos. Los que han confiado en Cristo Jesús pueden experimentar plenitud de gozo. Pueden experimentar plenitud de gozo. Miren esto. El apóstol Pablo quería que los hermanos de Filipos se gozaran en el Señor. Había algo que les estaba robando el gozo.
Quizás haya sido el encarcelamiento de Pablo. Quizás el saber lo que Pablo estaba pasando, padeciendo. O a lo mejor el saber que de los falsos maestros les quitaba el gozo. Pero el apóstol les exhorta a estar gozosos, a pesar de las cosas que estuvieran pasando. El apóstol les dice que se acuerda de ellos y que cuando rogaba por ellos, lo hacía con gozo. Lo que es notable, hermanos, lo que es notable en esta carta es lo siguiente. La situación de Pablo parecía que no tuviera razón para que Pablo se regocijara. La situación que vivía parecía que no había motivos para estar gozoso. Sin embargo, él oraba con gozo, tenía gozo, y cuando rogaba por los hermanos lo hacía con gozo. Había la posibilidad, iba a ser enjuiciado, había la posibilidad de ser puesto en libertad o de ser degollado. Había el riesgo de morir, no solo permanecer en la cárcel. Pero Pablo dice que esa situación no le quitaba, no le robaba el gozo. Dice Filipenses capítulo 1, versos 15 al 17, dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y luego es cuando pregunta: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A pesar del peligro, a pesar de las cosas que veía que estaban sucediendo, el apóstol Pablo podía decir: me gozo. Perdón. El gozo sobreabundaba en él, a pesar de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue posible esto? En esta carta, hermanos, el apóstol quiere enseñar a los cristianos que pase lo que pase, el cristiano puede gozar de alegría, puede experimentar gozo en su vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren esto, hermanos. Tiene que ver con la manera de pensar del cristiano. Y la manera de pensar del cristiano afecta la alegría, afecta el gozo. La manera de pensar. Y Filipenses 4:8 dice el apóstol: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La manera de pensar es lo que afecta nuestras emociones, y es lo que afecta nuestro estado de ánimo. Y Pablo hablaba de que nuestro pensamiento o lo que pensemos deben de ser cosas que sean amables, que sean de buen nombre, que sean justas, que sean puras. Y entonces podremos tener la paz que hace que estemos gozosos, que hace que estemos con alegría. La carta, hermanos, a los filipenses es un escrito, alguien dijo, de psicología cristiana. No es un libro de autoayuda superficial. Más bien es un libro una carta basada en doctrinas bíblicas, y deja ver la mente del cristiano y cómo esa mente
le puede hacer sentir alegría, puede hacer experimentar el gozo en Cristo en un mundo lleno de dificultades. Nosotros tenemos que ser sinceros, hermanos. Nosotros muchas veces confesamos que cuando las cosas van viento en popa, nos sentimos contentos, nos sentimos felices. Aún nuestro comportamiento agrada a los demás cuando todo va bien, porque estamos contentos, porque estamos felices. Pero, ¿qué hace que no haya gozo? ¿Qué hace que nos quite el gozo? Hermanos, una de las cosas que nos quita el gozo son las circunstancias, las cosas que estamos viviendo. Dicen que una niña le dice a su compañerita de escuela: a mi papá le fue bien en su trabajo, seguro que le fue bien. Y la compañerita de la escuela le pregunta: ¿cómo sabes que le fue bien? Porque cuando llegó en el carro no frenó bruscamente, frenó bien. Y cuando entró a la casa no dio un portazo, cerró bien la puerta. Y la niña pensaba: es que le fue bien en su trabajo. Cómo a veces, hermanos, nos dejamos mover por las circunstancias. Un poeta de apellido Byron dijo: los hombres son el hazmerreír de las circunstancias. Esto es porque nos dejamos mover muchas veces, hermanos, por las cosas que están pasando. Y esas cosas, esas circunstancias nos impiden tener gozo, cuando nosotros deberíamos de estar sobre las circunstancias. Y aquí el apóstol Pablo escribió una carta que habla del gozo, del regocijo, en una situación que no es agradable, y deja ver que a pesar de lo desagradable de la circunstancia, se puede tener gozo. Ese gozo es en el Señor, no es por las circunstancias. Es un gozo en el Señor. ¿Qué otra cosa nos roba el gozo? La gente. Dicen que una niña se baja del camión escolar, llega a su casa, da un portazo ahí a la entrada, y la gente va murmurando, sube a su cuarto, y esa gente va molesta. Se mete a su cuarto, golpea la puerta, y entonces el papá o la mamá se acercan a la puerta y le tocan y le dicen: ¿puedo pasar? Y la niña dice: no. Y entonces quien va, mamá o papá, le preguntan: ¿por qué no puedo pasar? Y dice: porque tú eres gente. Y la gente la tenía molesta. Hermanos, a veces las personas hacen cosas o dicen cosas que nos roban el gozo. Otra vez, no debería de ser así. Miren que el apóstol habla del gozo y de regocijarse siempre, y él, cuando ora continuamente, lo hace con gozo, pero él sabe que hay gente que está predicando por contienda. Él sabe que hay gente que anda enseñando mal. Pero a pesar de eso, a pesar de esa gente, su gozo ahí estaba. No nos dejemos mover, hermanos, por la gente, ni por lo que haga, ni por lo que diga. A veces las cosas nos roban el gozo. Un día dicen que un hombre rico estaba recogiendo sus cosas, se iba a cambiar de casa, y eran tantas las cosas que tenían que llevar, que un vecino cristiano mira todo lo que está subiendo en el carro de mudanza, que eran muchas cosas, y el cristiano le dice al vecino: vecino, si necesita algo, dice, venga a verme, yo le digo cómo vivir sin ello. Bueno, a veces estamos preocupados por cosas, y si no logramos tenerlas, nos roba el gozo.
No debería de ser así. Pablo está en una cárcel, no hay comodidad, sin duda que hay cosas que él quisiera tener, no las tiene, pero él tenía gozo. O sea, las cosas no le quitaban el gozo. Dicen que Abraham Lincoln llevaba a 2 de sus niños de la mano y los niños van molestos. Y alguien le preguntó a Abraham, ¿qué tienen los niños? Vienen molestos por cosas. Y cuando le preguntan qué cosas, dice, es que tengo 3 nueces. Y los 2 quieren 2 nueces. Y no hay. Y luego que Abraham dice, las cosas. Sí, hermanos. A veces las cosas nos hacen que el gozo sea quitado. Porque no tenemos esas cosas que deseamos. Que no sea así, hermanos. Que no sea así. La otra cosa. Muchas veces el gozo se va de nosotros por la preocupación. La preocupación dicen que es el peor de los ladrones, el peor de todos. La preocupación, el afán, nos roba el gozo. Mucha gente, hermanos, no tiene paz, no tiene satisfacción, no tiene alegría, porque están preocupados. Tienen afanes, tienen temores. La preocupación tiene incluso consecuencias físicas, no solo de estado de ánimo. Si Pablo hubiera querido preocuparse por algo, le hubieran sobrado motivos para preocuparse. Pero no. Pablo se gozaba y se gozaba en el Señor, y por eso le pedía a los demás que se gozaran en el Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no os afanéis por qué habré de comer, qué habré de beber? Mateo capítulo 6, desde el verso 25, dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Dice, la hierba del campo, que hoy es, mañana y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Habla del afán por el alimento y dice Jesús, miren las aves. Habla del afán de la prolongación de vida. Y dice Jesús, nadie puede con afanarse añadir a su estatura un codo. Y si no puedes hacerlo menos, ¿cuándo vas a hacerlo más? O sea, alargar tu vida. Y luego Jesús hablaba también del afán por el vestido. Y dice, no se preocupen por eso. Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de las aves, de las flores. ¿Cuánto más va a tener cuidado de vosotros? Hermanos, que estas cosas no nos roben el gozo. El apóstol Pablo, a pesar de dificultades, hermanos, no se preocupó. Esperó en Dios. Y él pudo decir, yo oro, y cuando oro lo hago con gozo, y por eso podía decirle a los hermanos, regocíjense en el Señor. Gócense en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Hermanos, este es el mensaje de la carta a los Filipenses. El gozo en el Señor. Que lo experimentemos, hermanos. Que
que lo experimentemos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a estar, como dice el apóstol, siempre gozosos. Oremos. Dios, te damos gracias porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y oramos para que podamos experimentarlo. Oramos para que lo vivamos y para que seamos buenos testigos tuyos de esa paz, de esa alegría que tú das a los que son tuyos. Señor, ayúdanos a dar un buen testimonio y quita aquellas cosas, Señor, que nos impiden el estar contentos, el tener alegría en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.